Dios les bendiga, Iglesia Centro Cristiano Fuente de Vida. Les estamos saludando desde Cúcuta, Centro Cristiano Internacional, donde el pastor y apóstol José Satirio es la persona que dirige, que guía este rebaño. Pero en este día estamos celebrando el 18 aniversario de la Iglesia Fuente de Vida, que está siendo pastoreada por el pastor Sigilfredo Ortiz y su esposa Miralba Cuellar de Ortiz. Saludamos a todo el liderazgo, a la iglesia, a la congregación y las congregaciones filiales, y a la vez estamos deseándoles que ustedes cumplan muchos años más de vida ministerial, sirviéndole a la comunidad de Tuluá Valle. Para mí es un privilegio, es un honor poder estar participando de este glorioso aniversario, aún en medio de las condiciones que se nos ofrecen, pero que a la vez nada nos detiene, porque Dios es el dueño, el Señor de la iglesia. Jesucristo fue el que murió por ella en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice, palabras textuales del Señor Jesús, que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso, felicitaciones y vamos hacia adelante. A mí me ha correspondido en este día traer esta bendita palabra. Esta semana en el Centro Cristiano Los Pinos estamos celebrando la Semana Misionera. Estamos recordando la llegada de nuestro pastor José Satirio dos Santos a Colombia hace aproximadamente 45 años y viendo cómo Dios ha bendecido la obra en este lugar. Así es que es una semana misionera. Por eso he considerado esta palabra que la he titulado La Iglesia que Dios quiere. La Iglesia que Dios quiere, y el tema es la iglesia ejemplar. Y en este caso vamos a tomar el texto de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leerlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de las tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de toda ira venidera. El apóstol Pablo, él funda esta iglesia, es una iglesia joven, una iglesia que el apóstol funda en una iglesia que es una ciudad, está ubicada en una ciudad llamada Tesalónica, que es una ciudad portuaria donde la gente interrelacionaba con el comercio y había mucho movimiento de comercio. Y ahí el apóstol funda la iglesia, pero por causa de la presión que ejercen los judíos y lo expulsan de la ciudad, él tiene que dejar a aquella iglesia joven, la tiene que dejar prácticamente sola, pero él siente la responsabilidad de esta iglesia naciente y por eso él se preocupa en mantener el contacto con la iglesia y el adoctrinamiento con la iglesia de Tesalónica a través del correo. Y por eso esta primera carta es preciosísima, porque habla a gente, nuevos creyentes, gente que está naciendo en el Señor. Nosotros, la iglesia de Colombia, es una iglesia naciente todos los días, porque todos los días la gente se está volviendo a Dios, se están convirtiendo a Jesucristo, están reconociendo sus pecados, sus faltas, sus errores, y están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. En nuestras iglesias tenemos mucha gente joven en el Señor, creyentes de días, creyentes de meses y de años, pero en su mayoría la iglesia de Colombia es una iglesia joven. En el centro cristiano todos los días reciben al Señor 40, 50 en nuestros cultos, 100 personas, hasta mucho más en los grupos bíblicos que están llegando a las casas, a los hogares. Y vemos cómo la iglesia, que es una iglesia naciente, una iglesia que todos los días la gente viene para estar junto al Señor y recibiendo y siendo adoctrinado. Entonces, esta carta nos ayuda muchísimo y para la iglesia de Fuente de Vida, allí donde el pastor Sigilfredo es el pastor y su esposa Miralba, ellos están sirviendo al Señor. Y también hay líderes jóvenes, gente que está naciendo en el evangelio, en el ministerio, en el servicio del Señor, que muchas veces todavía no se logra discernir lo que es el ministerio. Wesley decía: si usted puede huirle al ministerio, corra, huya, pero si usted abraza el ministerio, debe abrazarlo con todas las fuerzas de su alma. Entonces aquí vemos que el apóstol quería que sus amigos de Tesalónica desarrollaran una vida de integridad y dieran ejemplo para que otros pudieran verlo e imitar la fe de estos nuevos creyentes. No le importaba mucho si les faltaba mucho o si les faltaba las cosas formidables o que fueran creyentes que les faltara el abrillantador. Solo quería que fueran fieles. Por eso él se esfuerza para ejercitar el adoctrinamiento, se constituye en un mentor, y aquellas personas
que serían sus sucesores, el apóstol les dedica tiempo y le dedica su experiencia y hace que ellos adquieran los compromisos y que además de adquirirlos se mantengan en esos compromisos que hicieron y que cumplieran la palabra. Él mira que son buenos, que estos creyentes son buenos, son amables cuando interaccionan unos con otros, como la iglesia de Tuluá Valle de Fuente de Agua Viva. Gente amable, gente que interacciona con otros y son agradables y pueden refrenarse inclusive de participar en cuestión de chismes y de un lenguaje con sarcasmo y confían en otras personas y que otras personas confiaran en ellos. Es importante, mis amados, que todo creyente aprenda a ser amable, que aprenda a no participar de chismes, de un lenguaje sarcástico y que además pueda confiar en las personas, pero sobre todo que las personas confíen en él. La iglesia de Tuluá Valle es una iglesia amable, es una iglesia que no se mezcla en chismes o en sarcasmos y además la gente confía en ellos y hay credibilidad. Por eso, Pastor Sigilfredo, que Dios lo bendiga, a su esposa Miralba y a todo el ministerio y a toda la gente que Dios le dio a usted para pastorear. Es una iglesia de 18 años, pues es joven, es una iglesia muy joven, aunque está alcanzando la mayoría de edad. Ya hay que sacarle cédula a la iglesia porque está cumpliendo 18 años. Felicitaciones y que Dios los bendiga. Entonces, aquí surgen preguntas, como esas preguntas: ¿la gente confía en ustedes? ¿Son ustedes amables cuando se interrelacionan con otras personas? ¿No andan metidos en chismes? ¿No usan el lenguaje sarcástico, ofensivo, intransigente? Porque la iglesia de Tesalónica se caracterizaba, aunque el apóstol estuvo muy poco tiempo, él se da cuenta de la evidencia, del ejemplo de aquella iglesia joven. Una alta prioridad entre los jóvenes miembros de la iglesia en Tesalónica, pues estaban convencidos que Cristo regresaría pronto. Ellos estaban claros, habían entendido la doctrina de la segunda venida de Cristo y estaban tan convencidos que a veces surgían preguntas como: ¿por qué molestarse en pagar las deudas? Si Cristo viene pronto, ¿para qué pagamos las deudas? ¿Para qué pagar lo que se debe? Pero la Biblia dice que no debáis a nadie nada. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Entonces, ¿por qué esas preguntas? ¿Por qué molestarse? ¿Acaso usted, iglesia de Agua Viva, se pregunta para qué molestarnos si Cristo viene pronto? ¿Para qué molestarnos en pagar las deudas? ¿Para qué trabajar si Cristo viene pronto? Entonces, note que había como una pequeña confusión ahí que Pablo quería, porque estaban tan consagrados, estaban tan convencidos, tan convertidos, que ellos querían esperar a Cristo, pero se hacían las preguntas como: ¿para qué trabajar si Cristo viene pronto? Pues déjeme decirle que a Cristo hay que esperarlo como si viniera hoy, pero hay que trabajar como si todavía se demorara, con fuerza, con ahínco. Entonces, otra pregunta es: ¿para qué tratar de invertir en relaciones a largo plazo? Si probablemente no estaremos mucho tiempo aquí. Entonces, ¿para qué hacer inversiones?
¿Para qué casarse si Cristo viene pronto? Entonces había una serie de preguntas que aquella iglesia joven se estaba preguntando. En este tiempo que estamos viviendo, donde se ven cumplidas las profecías bíblicas, a veces nos preguntamos y nos decimos, bueno, ¿para qué nos afanamos si Cristo viene pronto? Pues yo quiero decirles en el nombre de Jesús que es importante que tengamos en cuenta que Cristo viene pronto, pero que nosotros debemos esperarlo como si viniera hoy, pero a la vez trabajar como si todavía se demorara. Entonces, el apóstol invierte tiempo en ellos a través de las cartas, porque no es fácil, no es lo mismo adoctrinar un pueblo, y sobre todo un pueblo joven que está, la iglesia está en el corazón de una ciudad de mucho movimiento, de negocios. Usted sabe que a veces las personas cuando están negociando se enredan en los negocios y a veces se apartan y se van por causa de que los negocios no le resultan, o sencillamente se asocian de una manera que no conviene y con personas que no son adecuadas. Entonces, el propósito de la carta, vamos en el punto número 1, usted que le gusta tomar nota, el propósito de la carta. Esta carta tiene un propósito. Y es confirmar a los nuevos creyentes. Pablo quiere confirmar a estos nuevos creyentes para que ellos tengan una fuerza, un ahínco, para que no tuerzan la fe, no se desvíen, no desmayen, no se debiliten, sino que se mantengan firmes en lo que han creído desde un principio. Ven, responder a las falsas acusaciones contra Pablo y su ministerio. Usted sabe que cuando un misionero llega a un lugar, las personas que están alrededor algunos se sienten amenazados, los religiosos se sienten amenazados, la gente aún que está en el comercio se siente amenazado, los mismos de la fe se sienten amenazados. Yo me acuerdo que cuando nuestro pastor llegó en el inicio a Cúcuta, el mismo concilio de las Asambleas de Dios no le dio la bienvenida, no fue bienvenido. Los pastores de la región y de la ciudad tampoco le dieron la bienvenida. La gente, los vecinos, el pastor tuvo que responder a demandas por causa del sonido y situaciones que rechazaban, y en alguna ocasión quisieron expulsarlo de la ciudad y echarlo de la nación. Yo me acuerdo que en una ocasión le cantaron, lo llevaron allí a la estación de policía, nosotros lo acompañamos, delante de nosotros le tocaron el himno nacional y lo declararon persona no grata, porque querían expulsarlo, porque había acusaciones, había gente que le decía el gringo negro, el falso profeta. De estas cosas Pablo tiene que defenderse porque habían falsas acusaciones. Explicar, el punto C del propósito de la carta es explicar que los muertos en Cristo, ellos tendrían participación en la segunda venida de Cristo. Esta era una palabra de esperanza, porque la gente no tenía la conciencia qué pasaría después de la muerte. Entonces el mensaje del Evangelio de Jesucristo trae una palabra de esperanza que contrarresta, que ataca y que golpea de frente la tristeza por causa de la muerte. Pero cuando llega la palabra de esperanza, que los muertos en Cristo resucitarán primero, participan de la segunda venida de Cristo, esto abre una esperanza inmensa para todos aquellos que creemos en el Señor y que creemos que Jesucristo
viene por segunda vez. Punto D. Y esto del punto D tiene que ver con advertir en contra de la inmoralidad pagana. Porque estas ciudades eran plagadas por la idolatría. La idolatría que golpea de frente la verdadera doctrina, que aparta a la gente de la fe verdadera, de la confianza plena en el Dios verdadero. Ahora usted sabe que la idolatría lleva al espiritismo, lleva a la brujería, lleva a la hechicería y por ende lleva a la inmoralidad sexual y al degradamiento de las personas en la violencia, en el crimen, en el homicidio. Entonces Pablo advierte en contra de la inmoralidad pagana. Recordar que honren y sigan a sus líderes espirituales que fueron sus padres en la fe. Usted sabe que hay gente que en el inicio pues aprecian a sus pastores, a sus guías espirituales, pero con el paso del tiempo van como minimizando y van menospreciando aquellos hombres y mujeres que fueron sus padres, sus nodrizas en el mundo espiritual. Y hay como esa deslealtad y muchas veces, pero eso no pasa en fuente de agua viva. Eso no sucede allí porque hay gente que causa divisiones, hay gente que causa problemas, pero en el caso de Tesalónica no había ese problema. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en una convención en Caracas, una convención nacional, y habían como unos 200 pastores y llegó un momento cuando estaban hablando acerca de las divisiones en las iglesias y un pastor se levantó y le dijo: pastor, ¿usted cómo maneja las divisiones? Y el pastor dijo: pues yo, como nunca he hecho división, no espero división, por eso no me han hecho división y nunca espero que me hagan división. Entonces hay gente que a veces entra por la apostasía y empiezan a desfigurar la imagen pastoral solamente por apartarse y justificar su conducta, y de paso se llevan a otras personas diciendo, muchas veces dicen: el pastor no tiene amor, el pastor no tiene tiempo, el pastor no me quiere, el pastor no me ama. Pero Pablo lo ataca de frente y dice que hay que tener en cuenta y honrar a sus pastores que en el inicio estuvieron con ellos. Dice: advertir a los creyentes ociosos que trabajen y que sean productivos. Como ellos decían, Cristo viene, pues no hay que trabajar. Y como no hay que trabajar, entonces se ponen ociosos. Y hay gente que aún usan la religión, si se puede llamar así, para mantenerse ociosos, para entrar y salir, ir y venir. Y muchas veces hasta lo pasan en los atrios, pero gente que no son productivos, no trabajan. Y el asunto es tan fuerte que el apóstol le dice que el que no trabaje, que no coma. Y que el que no provee para los suyos es peor que un impío que niega su fe. Entonces el apóstol es fuerte y les dice que hay que trabajar y que hay que ser productivos. Él mismo trabajaba con sus propias manos, él mismo hacía las cosas, hacía tiendas para vender, hacía carpas para vender y él se esforzaba. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que ser productivos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer que las empresas anden, que las empresas caminen, que las pequeñas, medianas y grandes empresas, usted si es empleado, tiene que trabajar para su empresa. Si usted tiene la empresa, usted tiene que marchar creyéndole a Dios que la empresa va a ser productiva, que si usted no tiene un trabajo, debe buscar trabajo. ¿Para qué? Para que usted sea productivo. Entonces de esa manera encontramos aquí el propósito de la carta, que es muy confrontativa. Número 2,
y quiero que miremos las características de una iglesia ejemplar. Características de una iglesia ejemplar. Y cuando una iglesia es ejemplar, o cuando alguien es ejemplar, una persona es ejemplar, un pastor, una familia es ejemplar, es digna de imitar. Entonces, miremos las características y miremos la primera. La primera característica es un pueblo elegido por Dios. La iglesia ejemplar es un pueblo elegido por Dios. No es un club social, no es un centro de rehabilitación, no es un hospital, no es una clínica, no es un reclusorio. La iglesia es un pueblo elegido por Dios. El versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo les hace saber a los tesalónicas que ellos fueron elegidos por Dios. Y yo quiero decirle a la iglesia de Fuente de Agua Viva, con el pastor Sigilfredo Ortiz y su esposa Miralba Cuellar, que ustedes son un pueblo elegido por Dios. La congregación, el trabajo que Dios le dio a ustedes, ustedes son elegidos por Dios, y al que Dios elige, Dios lo sostiene. Y son elegidos mediante la gracia de Cristo. Ahora, no fueron los de Tesalónica los que eligieron a Dios. Dios eligió a los de Tesalónica. Entonces nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros a través de la gracia en Cristo Jesús. Por eso debemos seguir creciendo. Nada ni nadie puede detener el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el que sigue adelante, y la iglesia está siguiéndolo a Él porque Cristo al frente va. Y tenemos que expandirnos del norte al sur, del oriente al occidente, crecer en el espíritu, crecer en el alma, crecer en el cuerpo, avanzar e ir delante de Dios, porque somos elegidos. Una iglesia, un asunto importante. Primero, somos amados por Dios. Fuimos elegidos porque Dios nos amó. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos amó. Somos una iglesia amada por Dios, iglesia de Fuente de Vida. Ustedes son una iglesia amada por Dios. Pero además, así como de Tesalónica, eran también amados por Dios, eran amados por sus pastores. Pablo amaba la iglesia. Y a mí no me cabe duda que el pastor Sigilfredo ama a su iglesia. Su esposa Miralba ama a su iglesia. Y cuando una persona, una pareja pastoral ama a su iglesia, todo se facilita para atender a su iglesia y a los creyentes que participan de su congregación. La pregunta aquí que surge: ¿cómo sabía Pablo que esta iglesia era salva? Y además de ser salva, era modelo digno de imitar en tan poco tiempo, si no le dieron tiempo. Esto se debía a la evidencia. Recuerde que Jesús en una ocasión le preguntaron: Señor, ¿y cómo conoceremos que son de los nuestros? Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, miremos aquí por lo menos tres cosas que Pablo observa. Y miremos el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. 1. Del trabajo de vuestro amor. 2. De vuestra constancia. 3. Y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo veo por lo menos tres cosas importantes: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, que ellos lo tenían. Era que ellos, la fe, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, pero los de Tesalonicenses eran gente que su fe era activa, era una fe viva, era una fe que avanzaba, una fe que tenía objetivos,
activo, una fe que era una fuerza en movimiento, era un poder en movimiento, al igual que la iglesia Fuente de Agua Viva allí en Tuluá Valle. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. La otra es el trabajo de nuestro amor o de vuestro amor. Qué importante. Pablo veía que esta gente lo que hacía, lo hacía por amor. Y cuando se hace por amor, el amor da. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Cuando uno quiere, es algo como egoísta, es hacia adentro. Pero cuando uno ama, da, es hacia afuera. Pablo veía que los de Tesalónica tenían un trabajo de amor. Y esto hacía que ellos cedieran en todo, en sus diezmos, en sus ofrendas, en la evangelización. Era gente inquieta, era gente que no paraba. De pronto usted dirá, es que eran jóvenes, eran muchachos. Sí, pero había también gente de edad, solo que eran jóvenes en la fe. Pero además, todo lo que hacían, lo hacían por amor, lo hacían, lo que lo movía no era ningún interés, era el amor. Y finalmente, el punto 3 dice la paciencia. Constancia en la paciencia de la esperanza en Cristo Jesús. La constancia nos lleva a la paciencia. ¿A qué? A esperar a Cristo Jesús. Esto Pablo lo veía, que eran constantes en la paciencia, en la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Por eso él dice una vez más, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Sabe una cosa, iglesia de Fuente de Vida? Dios tiene presente, y el mismo pastor Sigilfredo tiene presente, el Padre de nuestra obra, Él tiene presente la obra de la fe de la iglesia Fuente de Vida. Dios tiene presente, y el pastor Sigilfredo tiene presente el amor, el trabajo que han hecho con amor durante estos 18 años y los años que vienen. Dios y el pastor Sigilfredo son constantes en ver esa constancia, esa esperanza que tiene la iglesia de Fuente de Agua Vida, de vida esperando al Señor Jesucristo. Y finalmente ellos era un pueblo ejemplar en amor y en sacrificio. La gente no era solamente algo para que los vieran, era que la gente podía percibir, podía palpar el amor. Y el amor los llevaba al sacrificio, a hacer cosas que la iglesia necesitaba. Por eso el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El amor y el sacrificio de la iglesia de Tesalónica se había extendido, se había propagado. Yo quiero decirle que la iglesia de Fuente de Agua Viva ha propagado el amor, el sacrificio, han propagado el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En estos 18 años se han extendido al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y quiero decirles a ustedes que no desmayen, sigan adelante, porque hay mucha gente que los está viendo, los está observando y los quieren imitar. La iglesia Centro Cristiano de Cúcuta, donde es pastor nuestro pastor José Satirio dos Santos, ha sido una iglesia ejemplar, donde nosotros vemos, y esto lo hablamos con sencillez, con humildad, cómo nos hemos extendido al norte, al sur, al oriente, al occidente, y vemos cómo gente del interior del país viene a mirar y quieren copiar, quieren imitar, gente de diferentes partes del mundo, gente que viene de Italia, gente que viene de Argentina, gente que viene de Perú, de Estados Unidos, gente que viene de España, que ha venido gente de España, inclusive para copiar, para imitar, para emular lo que la iglesia hace. Asimismo, la iglesia del Centro Cristiano Agua Viva es una fuente de inspiración para mucha gente. Además, era un pueblo entusiasta,
al testificar de Cristo. Sé un pueblo entusiasta al testificar de Cristo. Versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que el apóstol estaba tan satisfecho, estaba tan alegre por lo que Tesalónica estaba haciendo en la predicación del evangelio, y ellos lo hacían de una manera entusiasta. Ellos divulgaban. El verbo divulgar significa anunciar a Cristo, voz en cuello. Iglesia, fuente de agua viva, es el tiempo que ustedes se levanten a divulgar el nombre de Jesucristo, voz en cuello. Que todo mundo sepa que ahí está la iglesia fuente de agua viva, que hay un pastor activo, lleno de vida, como el pastor Sigilfredo y la pastora Miralba. Aleluya. Que esta gente no se escondía, no lo hacían detrás de la puerta, no lo hacían donde nadie los oyera. Ellos divulgaban. Ellos sabían que se exponían a la muerte, a ser expulsados como fue expulsado Pablo, pero no les importaba. Además, era un pueblo expectante. Era un pueblo expectante. Mire lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos esperaban a Jesús todos los días, día y noche, 24/7. Era esta iglesia de Tesalónica esperando. La iglesia esperaba al Cristo de la gloria. Y quiero entrar ya en una parte final, y es todos los capítulos de esta carta, de la primera carta a los tesalonicenses, termina con la venida de Cristo. Si usted puede observar ahí en el capítulo 1, los versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay una promesa. Termina con la venida de Cristo, pero termina con una promesa, y es ser guardados de la ira venidera. Además, el capítulo 2, mire lo que dice 19 y 20. Dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mire lo que está diciendo el apóstol, que hay corona de gloria para todos aquellos que son ganadores de almas. Aleluya. Sí, el capítulo 3, versículo 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí hay la promesa, es guardaos en santidad. Si nosotros permanecemos firmes, habrá una estabilidad de parte de Dios y nos guardará en santidad. Aleluya. Me dieron ganas de predicar, como dijo mi pastor. Promesa de ser llevados en el arrebatamiento. Mira el capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí estos textos? La promesa que seremos guardados
en el espíritu, en el alma y en el cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y el cual también lo hará. Somos desafiados a permanecer, y la promesa es ser guardados en espíritu, en alma y cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica se constituye en una iglesia ejemplar. Asimismo, la iglesia Fuente de Agua Viva es una iglesia ejemplar para Tuluá Valle, para el barrio, para las calles, para las avenidas, para los campos, para todos los lugares. Todos los ciudadanos de Tuluá Valle deben saber que ahí hay una iglesia poderosa que está siendo guardada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero ahora nosotros sabemos, nos toca a nosotros ser esa iglesia ejemplar, digna de imitar. Dios nos ha puesto como iglesia ejemplar en todos los tiempos. Dios les bendiga, iglesia Fuente de Vida. Dios le bendiga, pastor Sigilfredo Ortiz, pastora Miralba Cuellar, hombres y mujeres que están alrededor de este ministerio. Dios los bendiga y que cumplan muchos años de vida. Padre, yo te doy gracias por la vida del pastor Sigilfredo Ortiz y su esposa Miralba Cuellar, y todo el ministerio que lo rodea, hombres y mujeres que están a su alrededor. La iglesia cumple 18 años, Señor. Renuévalo, Señor. Reverdécelo, Señor. Fortalézquelo, Señor. Quita toda miopía que pueda querer venir en medio de la iglesia. Una iglesia joven de 18 años, Señor. Levántala, dale la fuerza, dale el poder, dale la autoridad, la unción que quebranta el yugo, la mentira, el engaño de Satanás, la brujería, la hechicería, el satanismo. Queda anulado, cancelado, destruido y quemado por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Se levantan obreros, hombres limpios, santos, llenos del Espíritu de Dios. Aleluya, lavados por la sangre, limpiados por el Espíritu Santo, regenerados, Señor, por el Espíritu de Dios y limpiados por la palabra en Jesucristo nuestro Señor. Yo los bendigo desde ahora y para siempre. Feliz aniversario, iglesia Fuente de Vida de Tuluá Valle.